Muchas gracias a José Luis Palacio, titular de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, por acompañarnos. Gracias, José Luis. No, con todo gusto. Y estamos pues en la última sesión del semestre, ya que rápido se fue, de orientación educativa. Y bueno, tenemos una invitada muy especial, alguien a quien yo admiro mucho profesionalmente y quiero también mucho en lo personal. Compartimos hace algunos años la formación como psicoterapeutas con enfoque humanista en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y pues desde entonces no hemos perdido contacto. Y bueno, ella es también profesora de la UNAM, es directiva también de una universidad privada y psicoterapeuta también. Entonces me da muchísimo gusto saludar a la maestra Elsa Gorostieta Flores. Elsa, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Un gusto verte y esperando que abran la FES Iztacala para irnos a comer unas enchiladas verdes. Por favor. No son la gloria esas enchiladas, ¿te acuerdas? Pero no sabían a gloria, no sabían a gloria. Exactamente. Entonces, será un placer. Ojalá que pronto podamos recuperar estos espacios, estas reuniones y que todos podamos nuevamente abrazarnos y vernos como y recuperar, ¿no? Claro, contacto físico que es tan importante ya, ¿no? De manera urgente. Así es que claro, y bueno, con el placer siempre de participar en estos, en cualquier evento que tenga que ver con la UNAM, nuestra alma mater, con la que sigo, bueno, colaborando como académica y que llevo en mi corazón como buena puma. Muy bien, muy bien. Pues bueno, dicho esto, Elsa, nos vamos directamente al tema que, bueno, vaya que creo que sí anda por ahí de una manera u otra desde hace tiempo y que tiene que ver con la emoción del miedo y cómo manejarlo. Así que, pues nuevamente bienvenida, Elsa, un gusto, y aquí te recibimos de verdad con mucho, mucho gusto. Aquí es tu casa, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Mil gracias. Gracias, Monse. Bueno, pues el tema es un tema, me parece que es sumamente importante y es un tema muy actual. Me están viendo dos veces, pero es que estoy utilizando el sonido de mi celular, pero bueno, ya estoy con mi computadora. El miedo es una emoción importante, es una emoción que nos salva la vida. El miedo es necesario. Desgraciadamente, cuando hayamos miedo es algo que quisiéramos evitar, como que eso no quiero sentirlo o lo niego, ¿no? Sin embargo, el miedo, como les mencionaba, nos salva la vida y está grabado en una zona muy importante en nuestro cerebro, que es la amígdala, ¿no? Es una almendrita y ahí está grabado porque lo necesitamos. Necesitamos el miedo para sobrevivir. Si nosotros no tuviéramos miedo, haríamos un montón de cosas terribles y quizás si los seres humanos no tuviéramos miedo, no existiríamos, ¿no? Gracias al miedo nos cuidamos, gracias al miedo tomamos precauciones, gracias al miedo estamos hoy aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo cuando me dice alguna alumna, tengo miedo de embarazarme cuando tengo relaciones con mi novio, le digo, no te quites el miedo, ¿verdad? Porque el miedo me permite entonces tomar precauciones y hacer lo propio, ¿verdad? Como tomar anticonceptivos o bla, para pues entonces hacerlo. Entonces, no podríamos hablar de que el miedo es algo negativo. Sin embargo, el miedo también nos puede paralizar, ¿no? Y entonces el miedo también puede hacer que no vivamos ni podamos disfrutar la vida, ¿no? A lo mejor sobrevivimos en lo cotidiano porque también el miedo no me permite hacer cosas. El miedo a lo mejor me limita. Y podemos a lo mejor alargar relaciones con personas que ya no son las adecuadas desde hace mucho tiempo, alargar actividades laborales, estar en lugares que ya no queremos estar, porque disfrazamos la situación por no
enfrentar al miedo, ¿no? Entonces decimos, ay, pues no está tan mal, mira, esta pareja, pues como sea, pues estoy tranquila, estoy tranquilo, y bueno, pues ahí la vamos pasando, bueno, pues a lo mejor tiene estas características, pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y entonces nos quedamos ahí porque me da miedo cambiar, me da miedo lo desconocido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces aquí me quedo sobreviviendo a algo que no quiero ya, ¿no? Es pero ¿saben qué? Nos sentimos como incómodos, ¿no? O sea, nos quedamos ahí, pero con una incomodidad, ¿sí? Esta incomodidad de la que también quiero comentar, nos permite y nos da la posibilidad de hacer algunos cambios, ¿no? Una langosta, por ejemplo, cuando se siente incómoda en su caparazón porque ya le queda chico, porque no le permite crecer, busca, ¿no? En el mar, pues, quitárselo y ponerse otro que le permita, pues, avanzar, ¿no? O sea, desarrollarse de una mejor manera. Y gracias a que se pone un caparazón más grande, crece. Si no sintiera la incomodidad, pues simplemente no crecería, ¿no? Se quedaría con ese caparazón y eso impediría su desarrollo adecuado. Entonces, nosotros muchas veces arreglamos y como que acomodamos nuestra situación para no enfrentarnos a el miedo y a lo que viene, a la incertidumbre, ¿no? Que es uno de los mayores miedos que tiene el ser humano. Y entonces me quedo, pero gracias muchas veces a esta incomodidad, nos da la posibilidad de buscar a lo mejor ya no estar ahí, ¿no? A lo mejor decir, híjole, esta relación ya no me acomoda, ya no abro el ojo y ya no me siento bien, este trabajo ya no está siendo lo que, ya no me construye, ya no es el objetivo que yo tenía desde un principio, ya no soy yo cuando hago esto, o cuando estoy con esta persona, o cuando estoy en este lugar, ¿no? Entonces, es cuando nosotros empezamos a hacer movimientos y empezamos a convertirnos en verdaderos valientes, porque enfrentar un miedo es un acto heroico. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que para poder enfrentarme a una situación que me da miedo, se me tiene que quitar el miedo, ¿no? O sea, pues ahora que se me quite el miedo, pues entonces ya manejo. Pues ahora que se me quite el miedo, pues entonces le digo. Ahora que no hay manera. La única forma de enfrentar y de poder sacar adelante un miedo es enfrentándolo, haciéndolo con miedo. Por eso el miedo nos puede hacer verdaderos actos heroicos y valerosos, ¿no? Y convertirnos en héroes, porque se trata de enfrentarlo con miedo, ¿no? O sea, a mí me da miedo, yo les platico, en alguna época, no sé por qué, y es lo de menos, empecé a tener miedo y se los voy a decir con un poco de pena, pero es un poco de miedo, un poco ridículo, pero bueno, todos los miedos, pues aquí, ¿no? A mí me daba miedo las subidas pronunciadas, porque en esa yo cambié de coche a un estándar, tenía que meter las velocidades, y a mí me daba pavor que un coche se me parara atrás y que a la hora de que yo, ¿no? Y bueno, pero pavor de que me despertaba en la noche y decía, tengo que hacer esa subida. Yo trabajo en la náhuac y hay una subida pronunciada, ay, sí te pasa también, Paula, sí, es una subida pronunciada. Entonces yo me despertaba en serio en la noche así como pesadilla de calentura, de tengo que subir por ahí. Alguna vez me pasó que estaba lloviendo y bueno, pues de plano tuve que pararme y decir, pásense, me vale, ¿no? Y yo sudaba y bueno. Pero todos los días tenía que hacerlo ahí y la verdad es que lo que hizo que yo, porque podía haber hecho otras cosas, tracé un plan, o sea, dije, a ver, a mí me da miedo eso, ¿no? O sea, sí me da miedo
Y entonces dije, ¿qué necesito para poder enfrentar esa situación? Yo lo que necesito es, por ejemplo, que mi coche tenga buenas llantas, ¿no? Porque no tenía buenas llantas y entonces y a veces llovía y entonces cuando yo aceleraba, pues yo sentía que no, ¿no? Entonces, le cambié las llantas, dije, no, pues dedícate a que los frenos estén en buenas condiciones para que eso que voy a vivir, yo tenga la seguridad de que el coche está bien y que va a ser ya nada más es mi destreza. Quiero que sepan que yo tenía, cuando empecé a tener esto, 20 años manejando y que no era la primera vez que tenía un coche estándar, ¿eh? Los miedos pueden venir. Y lo que yo traté en ese momento también es de no enojarme, porque me enojé con mi miedo, ¿no? Dije, ¿cómo es posible? Yo tengo años manejando, si yo manejé un bochito, si yo podía, ¿por qué ahora tengo miedo a esto? ¿Por qué ahora a mi edad ya debería? No, decidí no enojarme, decidí aceptar que tenía este miedo, decidí inclusive identificarlo, porque de verdad se me dormía todos los brazos, era un sudor, una angustia, me ardía el cuerpo, o sea, experimentaba ese miedo. Entonces, decidí no enojarme con él y enfrentarlo, porque era todos los días. Y por otro lado, busqué una motivación, ¿no? Que esta es otra de las recomendaciones, o sea, ¿qué me puede motivar para que todos los días enfrente este miedo y lo logre? Bueno, pues en primera porque era un camino más cercano, ¿no? Era más rápido. El propio sentir que yo podía vencer el miedo. Y también gracias a ese camino, bueno, encontré un gimnasio del cual después me inscribí, así es que era mi caminito y dije, ay, mira, gracias a que paso por aquí. Entonces, lo logré hoy por hoy, de verdad. Sí les quiero decir que cada que hay una subida cerca de aquí, de donde yo vivo, que está de verdad pronunciadísima y me provocaba yo, o sea, vamos, te vas por ahí. Antes hacía un camino más largo para agarrarla de bajada, pero ahora lo hago, voy con miedo, pero lo hago. Ya no voy aterrada, ya no me paralizo, trabajo con esta parte de mi respiración. Sin embargo, no dejo de hacerlo, porque estoy consciente de que si lo dejo de hacer, de si me limito, no voy a poder vencer mi miedo. Entonces, y quisiera detenerme un poco en esta parte en donde les comentaba en principio no estar enojados con ese miedo, pero para no estar enojados con ese miedo, primero necesitamos identificar. Yo les invitaría en este momento a que ustedes identifiquen cuál es su peor miedo, a qué le tienen miedo, ¿no? Porque a veces yo he encontrado personas que me dicen, yo a nada le tengo miedo, ¿no? Y la verdad es que alguien que no le tiene miedo a nada está verdaderamente problemado, ¿no? Porque si no le tienes miedo a nada, vas a hacer un montón de actos irresponsables, ¿no? Realmente tener miedo es estar cuerdo, ¿no? Porque, como les mencionaba en un principio, tener miedo a algo nos permite ser precavidos, ¿no? Tomar precauciones y hacer lo propio frente a muchas situaciones. Entonces, en esta invitación que les hago a contemplar, a revisar cómo es su miedo, y un poquito más a si pueden recordar cómo sienten ese miedo, dónde sienten ese miedo, en qué parte del cuerpo, porque el miedo es una respuesta fisiológica, ¿no? El miedo nos pone alertas. El miedo nos dice, hey, cuidado, hay un problema y hay que enfrentarlo, ¿no? Entonces mi cuerpo se prepara para esto. Este tipo de miedos, ¿no? En donde nosotros
no sé si estamos en un lugar que está oscuro y nos dicen que, pues, que es peligroso, pues entonces ya vamos, ¿no? Con este químico maravilloso que es la adrenalina, que vamos viendo, ¿no? Y cuidado, porque aquí dicen que es peligroso, ya está oscuro y pues no hay gente, ¿no? Entonces yo voy preparándome físicamente para responder. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando quizá después de eso, cada vez que paso por esa calle, yo ya me empiezo a imaginar cosas? Y entonces empiezo un proceso que es ahí donde nos ponemos el pie, que es alimentar el miedo. Y ahí ya nos ponemos el pie, porque entonces comenzamos a pensar, no, pues es que seguramente, porque esta palabra de seguramente yo la escucho cada rato, ¿eh? Híjole, esta seguramente que tiene que ver con una capacidad para ver el futuro, ¿no? Seguramente ahorita me va a aparecer, este chavo tiene cara de, híjole, ya, seguro ahorita algo me va a hacer, ¿no? Como ir alimentando y voy a salir tarde y voy a pasar por esa calle y no, es que, híjole, yo, ¿qué voy a hacer? Porque, ¿no? Entonces, y este tipo de miedos en donde ya nosotros estamos alimentando con ideas, quizá con recuerdos, quizá con frases, ¿no? Que nos han dicho. Yo tengo una paciente que es doctora, ¿no? Y ella, ante cualquier bolitita que le tenga en el cuerpo, ella automáticamente piensa que es cáncer y ella ya está en el hospital y preparándose para el velorio, ¿no? Y platicando precisamente, ella les decía que es doctora, platicando con ella me decía que su abuelita le tenía pánico al cáncer y que ella vivió con su abuelita, bueno, vivió con ella y además compartían la habitación. Entonces platicábamos acerca de cuántas veces ella vio y escuchó reiteradamente las ideas de su abuelita con respecto a esto, a este miedo al cáncer, ¿no? Y que ahora pues forman parte de sus ideas, de sus introyectos, y que cada cosa que ella siente que es una bolita insignificante, la llevan directamente a armarse una historia de terror, pero de verdad de terror, y alimentarla además con toda la información que ella tiene, porque pues, como doctora, imagínense, o sea, tiene como un montón de cosas como para alimentarlo y alimentarlo muy bien y estructurarlo perfectamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nuestro miedo ya tiene que ver con algo que es totalmente irracional, ¿no? En donde yo ya no es un miedo que me vaya a salvar la vida, sino que es un miedo que me genera, que me paraliza, que me limita a hacer cosas, ¿no? Y como les decía, es este miedo a hacer cambios, este miedo a enfrentarme a cosas distintas, a dejar el control, ¿no? A la incertidumbre, ¿no? Que hace que yo pues me quede o haga o no trascienda, no me desarrolle, no evolucione y me quede en los mismos lugares simplemente porque es como más fácil, porque aquí me siento más cómoda o porque no quiero enfrentar el miedo, ¿no? Y pues no es un sentimiento agradable, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena moverme de la situación en la que estoy para convertirme en alguien valiente, porque miren, el enfrentar los miedos nos convierte en héroes, en guerreros, ¿no? Porque, como les mencionaba, estaba precisamente para esta plática, estaba yo manejando, ¿no? Que ya a mí la manejada se me convirtió en general de las subidas, pero y venía yo pensando
un poco en esto que íbamos a hablar y decía, bueno, a mí, ay, esto de la manejada ya no me gusta. Y entonces empecé como a contactar con cómo siento, ¿no? Y entonces empiezo a recrear, ¿no? Ay, este tráiler está muy pegado y a lo mejor no va a frenar, no va a frenar rápido. Y entonces empiezo yo a dar cuenta cómo yo estoy pensando alrededor de mi miedo y cómo lo alimento, ¿no? Y entonces lo que yo hago es como pensar, ok, mi miedo es como un lobo háganse la figura que ustedes quieran, la que ustedes quieran, un dragón, un león, la bruja, como ustedes quieran, ¿no? Pero yo veo como lobos, así mis miedos, y que cuando empiezo a pensar en esas cosas, como, y no se vaya, no vaya ahorita, y es que es como si yo les estuviera dando de comer, ¿no? Y al darles de comer con mis ideas, estoy haciendo que estos lobos sean mucho más fuertes, mucho más poderosos, que se vean más amenazantes. Entonces mi pensamiento es, no les des de comer. No les des de comer, mátalos de hambre y deja de alimentarles. Entonces paro mis pensamientos, ¿no? Los detengo y digo, no, a lo mejor sí, sí puede dar risa, ¿no? Pero la verdad es que ponerle una figura a nuestro miedo, ponerle, darle, les decía, a mí, darle una figura como de lobos que están comiendo, y además cuando yo estoy pensando, pienso así, que estoy dándoles, pero bocanadas, así como si fuera una pala, y les estoy metiendo la comida en la boca, o sea, los estoy engordando y los estoy haciendo más grandes. Lo que yo necesito es parar de pensar, ¿no? Y entonces decir, no, y automáticamente contactar con mi cuerpo, ¿sí? Cuando contacto con mi cuerpo frente a esto me doy cuenta que estoy totalmente tensa, mis brazos están así, estoy agarrando el volante con miedo, mis hombros están hacia arriba, todo está tenso, y entonces en ese momento comienzo a pensar en mi cuerpo y a relajarme. Eso me saca de mis pensamientos, ¿sí? O sea, en lugar de estar ahí recreando un choque y yo en la ambulancia allá y qué flores se van a poner en mi entierro, ¿no? Mejor empiezo contacto conmigo, contacto con el miedo, cómo está mi cuerpo. Inclusive cuando contacto con mi cuerpo, digo, ¿qué daño me estoy haciendo? Me pregunta por ahí, pero ¿cómo puedo dejar de pensar tanto en lo malo? Ahorita si quieren, que termine unos minutitos más y hacemos una sesión de preguntas, por supuesto, y de respuestas, por supuesto. Entonces, les decía, contacto con mi cuerpo y en ese momento dejo de pensar en lo malo. Entonces, y me doy cuenta, ay, qué daño me estoy haciendo, ya traigo el estómago hundido, me está ardiendo, ya traigo aquí un dolor, entonces empiezo a relajarme, contacto con mi respiración está mal, mi respiración no es fluida, ¿no? Y eso me pone peor, ¿no? Estoy hiperventilando, me empiezo a sentir mal, entonces empiezo a pensar y empiezo a relajar. Entonces, cuando yo paso a estar pensando en mi cuerpo, en relajarlo y esto, ya no estoy pensando, ya no estoy alimentando con ideas y pensamientos irracionales, sino que Y miren, no es fácil, porque estoy así ya, ok, ya, todo lo que estás pensando es irracional, porque esto es algo importante, ¿eh? Yo sé que lo que estoy pensando es irracional, ya lo sé, que lo que yo estoy pensando es exagerado. Porque si yo estoy segura, no, si es que a mí me va a pasar porque ahorita entonces, pues sí, no. O sea, yo estoy consciente que lo que yo estoy pensando es irracional. Entonces digo, a ver, acuérdate que tú ahorita tienes miedo, que tú la realidad la estás viendo alterada por tu miedo, que si hay sol, tú traes unos lentes negros que no te permiten ver que las cosas están bien. Y entonces
estás alterando lo que está sucediendo. Entonces, ok, sí, recuerdo que yo estoy alterando la realidad, me empiezo a relajar. Lo tengo que hacer varias veces en el camino, ¿no? Vuelvo otra vez, otra vez te estás tensando, relájate, ya, hasta que ya lo puedo hacer. Es un ejercicio cognitivo, es un ejercicio de disciplina, ¿no? Sin embargo, la verdad es que yo, se los digo, no dejo de manejar, manejo en carretera, sigo subiendo estas empinadas, ¿no? Y lo sigo haciendo y no lo voy a dejar de hacer, porque no me va a limitar, porque no voy a vivir alrededor de mi miedo, porque mi miedo, no voy a ser esclava de mi miedo, ¿sí? Ni de mis pensamientos, no lo voy a permitir, eso no va a suceder. Así es que voy a hacer y mi motivación es esa, ¿no? Mi motivación es, tengo que lograrlo, tengo que hacer esto, no me puedo estar, no me puedo encerrar, no puedo dejar de ir, no puedo dejar de hacer solo por el miedo. Entonces, eso es lo que a mí, y además vencerlo para mí es bien, no, yo sí me felicito y digo, bien, muy bien, subiste otra vez, y ahora otra vez te echaste esta subidota y mira, ni siquiera te acordaste del miedo. O sea, es muy padre y yo digo, sí me veo al espejo, porque eso es importante decir, hey, tú muy bien, porque vamos, eso nos motiva a continuar y a hacer cosas diferentes. Pero no me quiero alargar, yo sé que ustedes tienen una actividad y yo quisiera escucharlos, yo quisiera saber cuáles son sus miedos. Por ahí me preguntan, ¿no? ¿Cómo hacer para parar esto, ¿no? Y bueno, tengo ahí una manita que dice, Emiliano, adelante. Emiliano, te escuchamos. ¿Tienes el micrófono en silencio, Emiliano? Sí, pero yo no tenía ninguna duda o algo así. Lo que pasa es que se ve una manita y pensé que habías levantado la mano, Emiliano. ¿Sí? Sí, pero bueno, no te preocupes, no pasa nada. Okay. Sí. No Elsa, pues si te parece bien, mientras alguien más se anima a preguntar, yo creo que esto del miedo a todos nos toca de una manera u otra. En efecto, Sofía Castro por el chat preguntaba, pero ¿cómo puedo dejar de pensar tanto en lo malo? Ok. Sí, ¿cómo? Alguien está hablando, pero bueno, si no me arranco. ¿Cómo puedo pensar tanto en lo malo? ¿Y por qué no pensar en lo bueno? Es el mismo, o sea, tenemos una cultura de pensar en lo malo y fíjense que es muy latinoamericana. Hace poco escuchaba a una socióloga hablar sobre eso. Tenemos muy aprendido, fíjense, y escuchémonos, ¿no? Cuando alguien te dice, no sé, ay, estoy embarazada, ¿no? Que ya mi bebé, pues duerme porque ya se te va a acabar esto de dormir y durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, el pensamiento negativo. O no sé, que te digan, oye, pues entré a trabajar y fíjate que estoy muy emocionada. Uy, el tráfico está lejecitos, ¿eh? Sí va a estar difícil. ¿Sí? O simplemente, ay, fíjate que me fue muy bien, pues prepárate, porque luego vienen las rachas malas. ¿O a poco ustedes no lo piensan? ¿O a poco no pensamos luego, híjole, me está yendo bien? Sí, a lo mejor ahora viene una racha mala, ¿no? Porque cómo me puede ir bien. Es un pensamiento, muy latinoamericano, ¿no? Como si ya estuviéramos destinados a que a que algo nos va a pasar mal. Y no es, o esta idea de
Más vale, mejor, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién no? Estaría de acuerdo con esto. De una vez pienso mal para irme preparando, ¿no? Mejor ya me preparo a que va a pasar algo malo para que yo, cuando ya me pase, ya esté preparado. Perdón, error, no nos prepara, solamente nos genera ansiedad, que es una de las preguntas que están ahorita surgiendo en el chat. El hecho de que yo tenga miedo y que yo empiece a alimentar, entonces voy a provocarme altos niveles de ansiedad, ¿no? Que ya van a traerme otras consecuencias. La ansiedad me va a traer consecuencias como no comer, no dormir, ya presentar problemas, somatizar, o sea, enfermedades que tienen que ver quizá con todo el sistema digestivo o con la piel, etcétera. O sea, ya la ansiedad nos va a provocar problemas mayores, ¿no? Entonces, no nos prepara. El estar teniendo un escenario negativo pensando que eso nos va a preparar, no. Porque si sucede lo negativo, de todas maneras la vamos a pasar mal. Si prepararnos hiciera que cuando ya sucediera lo malo, dijeron, ay, al fin que ya sabía, hombre, si yo me estuve preparando, ya no hay problema, yo ya estoy. No es cierto, porque además ya llegamos en muy mal estado a enfrentar la situación, porque ya tenemos ansiedad, porque ya traemos problemas estomacales, porque ya tenemos dermatitis, porque ya nos enfermamos. No, o sea, esta idea es total y completamente errónea, ¿no? Entonces, sin embargo, les decía, enfrentar nuestros miedos nos hace hacer actos valerosos, y también depende de que, por ejemplo, si ustedes vieran a alguien hundirse en un río, ¿no? Que se lo está llevando la corriente, ¿no? Y ven a alguien que está, ¿quién se metería al río a salvarlo? Pues a lo mejor pocas personas, ¿no? Una que otra diría, bueno, pues órale, yo sé nadar. Pero ¿qué pasaría si ese niño, si es un niño? Pues a lo mejor más, ¿no? Diría, no, pues sí, me aviento. Pero ¿qué pasaría si es tu hermano o tu hermana? Pues con todo y mi miedo, voy, ¿no? Entonces, enfrentarnos a situaciones que nos provocan miedo, también tiene que ver con la motivación que yo tengo para enfrentarlas con todo y mi miedo. Porque el miedo, enfrentar las situaciones no es decir hasta que se me quite el miedo, sino con miedo yo lo voy a hacer. Pero necesito tener una motivación, ¿no? Entonces, si yo, en lugar, miren, hay una palabra que la verdad, lo oímos quizá constantemente, pero es vivir el aquí y el ahora. Que se oye bien fácil, pero no es fácil. Se dice muy fácil, pero no es fácil. Pero si yo quiero enfrentar una situación, es estar en el aquí y en el ahora. No tenemos la capacidad de ver el futuro, ¿no? Yo les voy a compartir algo personal que tiene que ver con algo que me pasó. Monse lo compartió conmigo. Mi hermano tuvo COVID y estuvo grave, intubado. Evidentemente, en los primeros momentos lo que pensé es que mi hermano iba a morir, porque sí estuvo grave y nos dijeron que había esa posibilidad. Decidí verlo porque la ansiedad era ya mucha, ¿no? Y entonces lo que decidí hacer fue lo siguiente. Primero, vivirlo día a día, cada día lo que nos informaba el médico, cada paso, con poca información y con, ya saben, toda la incertidumbre, una información al día, no puedes ir al hospital, en fin, con todo esto que a mucha gente le sucede
y le está sucediendo por el tema de COVID. Lo que hice fue darle un vuelto de tuerca a mis pensamientos negativos. Y entonces lo que decidí fue pensar con certeza que mi hermano iba a estar bien, que mi hermano iba a estar en su casa platicándonos su experiencia, que mi hermano, y que yo sabía, yo me imaginé esa escena, quiénes estábamos, yo estaba sentada en el suelo, yo sabía qué ropa traía puesta, qué ropa tenía él, toda la escena así de él nos va a platicar lo que fue estar intubado, lo que fue estar sedado, lo que significó para él estar pues en una posibilidad de morir. Y cada que tenía miedo me iba a esa escena, yo voy a estar ahí sentada, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Y entonces también veía a mi hermano, la imagen de él acostado, ¿no? Pues tiene que estar boca abajo, pero yo no veía a un hermano débil, yo veía a un hermano, le veía su espaldota, pensaba en sus células y decía, están peleando, están luchando, todo su cuerpo está con todo para sacarlo adelante. Esas eran mis imágenes, esas imágenes a mí me permitieron vivir un mes de angustia y de ansiedad, pues mucho más llevadero. Pero me recreé con imágenes positivas, imágenes que yo decía, así va a ser. Y no me permitía el vete preparando, porque a lo mejor en cualquier momento te hablan y te dicen que no lo logró. No, eso no. Y otra vez, mi hermano luchando, imágenes positivas, porque la misma, o sea, igual me puedo hacer imágenes negativas y angustiarme, que igual es construir cosas positivas. Entonces, es un trabajo, es una chamba. Sin embargo, les aseguro que, les decía, y vivir el aquí y el ahora y ir paso a paso, ok, no lo logró esta vez y hay que volverlo a voltear. Pues nada, si hay que volverlo a voltear como tortilla, pues otra vez, vamos, paso a paso. Y no caminar más rápido, ¿no? Ni estar generando ideas irracionales, ¿no? Ir utilizando nuestra gran capacidad de creatividad también y de hacer imágenes para ver escenarios más positivos. Les decía, se oye como, no es fácil, la verdad es que no son procesos fáciles, sin embargo, en mi caso, y por eso se los comparto, pues fue muy sanador el hecho de generar ideas, imágenes positivas de algo. Y les quiero decir que mi hermano salió, ya está en casa, y lo que más me llamó la atención es que la primera llamada que le hice fue, y que me dijo, lo primero que me dijo fue, yo tengo que platicar y voy a escribir lo que yo he vivido, lo que yo vi en mi estado de sedación y lo que para mí significó estar, sobre todo sedado, para él eso fue, ¿no? Entonces fue así como, wow, era lo que yo pensé que iba a pasar, que él iba a querer hablar y me dijo, voy a escribir un libro que se va a llamar Los jinetes del apocalipsis, me decía, porque todo lo que se me vino a la cabeza en estado de sedación ha sido muy duro. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? En una realidad, algo que yo había pensado, él decide escribir un libro, pero estoy segura que esa escena donde yo voy a estar en el suelo escuchándolo, va a ser, porque así yo la generé y se va a realizar. Me gustaría escuchar quiénes de ustedes a lo mejor tienen algún miedo y les cuesta trabajo, ¿no? Y si pudieran compartirnos qué sienten, cómo lo sienten, porque todos tenemos miedos, les decía, yo les fui sincera que mi miedo para las subidas del coche, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir si tiene algún miedo particular o que le esté costando trabajo, o que ahorita con el tema de COVID están teniendo pues alguna situación complicada, ¿no?
Pues está Montse Kupich con una pregunta, Elsa, y también por el chat Jimena pregunta, ¿cómo se enfrenta el miedo? Híjole, bueno, me voy con Montserrat y ahorita vamos con Jimena. Montse, adelante. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Va a sonar absurdo, pero mi mayor miedo es a las arañas. Es algo muy chiquito, pero que yo siento que me va a atacar así, que todos me dicen, no te come, pero yo siento que sí me va a comer, ¿no? Me dan pánico, así sea una arañita así de este tamañito, yo siento un pánico de que, no sé, fue por un trauma, o sea, yo sé que fue por un trauma porque de chiquita vimos en la escuela, los niños les gustaba lo de una película que se llama El ataque de las arañas, pero las niñas sí, no la queríamos ver. la Pero recuerdo. yo no quise ser de esas niñas que no quiso verla y dije, no, sí puedo verla, ¿qué más da? Y me causó un trauma que todavía no lo puedo superar, que, Claro. o sea, a la fecha todavía veo una araña y entro en pánico. Bueno, antes no me podía ni mover porque veía la araña y yo sentía que me iba a caminar o algo así. No, o sea, tengo mucho pánico, pero pues pasan los años y todo eso y empecé a analizar y dije, sí, o sea, ¿qué puede pasar con la araña? ¿No? ¿Qué es lo peor que me puede hacer una araña? Las que aparecen en mi casa, pues no es como, nada más puede ser que me muerdan y ya. Tal vez si me encuentro pues una vida, pues sí, ahí ya quedé, pero hipotéticamente si me llego a encontrar una araña de ese tipo o alguna venenosa. Mientras tanto, o sea, solo es como que me puedan morder o algo así. Entonces, poco a poco como que fui reduciendo un poco mi miedo y más porque tengo sobrinos chiquitos y ellos también le tienen miedo y luego soy la única mayor que está ahí y así de, ni modo que lo ponga a matar a él arañas y a él también le da miedo. Entonces tengo que hacer como que tragarme mi miedo y decir, no le tengo miedo a las arañas, yo la mato por usted. O en ese caso, o sea, si me armo mucho de valor, o sea, es como de agarrarla con un vasito y sacarla. Y ya, ¿no? Pero, y tengo una suerte porque tengo una vista para encontrarlas. O sea, mi mamá es para los ratones, ¿no? O sea, ella es así de, vamos en la calle y le pasa así siempre alguna experiencia así, pero yo soy con las arañas, o sea, voy con una casa y yo soy de, o sea, yo no me fijo en que esté sucia la casa, no. O sea, yo nada más veo el techo y me encuentro una araña y ya nada más me quedo así de, ¿a qué horas me voy? O sea, como que sí me pone muy nerviosa y trato de, ni modo de decirle a la persona, a la casa que vaya, al lugar que vaya, oiga, no puede matar la araña de ahí, es que me incomoda. Pues no, o sea, como que tengo con los años he tenido que trabajar ese miedo, pero es algo que todavía no lo puedo superar. O sea, si yo estoy sola o si estoy con mi mamá, o sea, mi mamá ya sabe que yo grito y me altero y todo eso. Me ve, dice, es que con tus sobrinos eres bien distinta. Le digo, pues ni modo que les demuestre que tengo miedo. Le digo, o sea, tal vez ellos en un futuro no tengan miedo a las arañas, pero si yo les fomento el miedo que yo le tengo a las arañas, pues lo van a tener en un futuro. Entonces es como mi mayor miedo actualmente, tal vez no es, a veces también tengo el miedo de que les puedo fallar a las personas, pero pues ya ese es otro miedo que tengo y ese como que lo he trabajado más, que me he dado cuenta porque, pues ya una vez como que le fallé a la gente, pero no fue más que le fallé a la gente, me fallé a mí, entonces, o sea, como que ese miedo lo desbloqueé porque dije, ok, ¿qué importa si fallo a la gente? O sea, lo importante es que sepa que no me fallo a mí, porque fallándome a mí ya, o sea, se acabó todo. ¿Para qué? ¿Para qué hago las cosas si ya me fallé a mí? Entonces, ese miedo como que ya lo desbloqueé. Sigue presente, pero no tanto. O sea, es más absurdo el de las arañas, el que tengo, que otros. Entonces, no es absurdo, Monse, porque o sea, además, porque los miedos son aprendidos. O sea, le tenemos miedo a las arañas y esto es sumamente cultural. Y si yo ahorita, que no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero se los aseguro, si yo ahorita les pregunto, muchos
estaremos de acuerdo que le tenemos miedo a las arañas. Yo también, no son animalitos que me agraden, ¿no? Pero ¿cuántos no le tienen miedo a las arañas, a los ratones, a las víboras, a la oscuridad, ¿no? A las cucarachas o a todo insecto patudo? ¿Por qué? Porque son miedos aprendidos, lo aprendemos porque en esta cultura se le tiene miedo. Hay otras culturas que se las comen, ¿no? Y no tienen ningún problema. Y hay una que alguna vez en esto de yo también tenerle miedo a las arañas, se las comen y vivas, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, ¿no? ¿Cómo se enfrenta, digo, has hecho, fíjate que allá hiciste un gran trabajo, y esto que tú hiciste es de lo que yo hablaba, de la motivación. Resulta entonces que tú te das cuenta que estás con tus sobrinos y que no quieres que sepan que les tienes miedo a las arañas, porque bueno, no quieres ni provocarles, ni mostrarles, ni enseñarles el miedo, ¿no? Entonces ahí hay una motivación que fue, no le tengo miedo, y entonces te enfrentaste, ¿no? De una manera muy valiente a tu miedo, y logras enfrentarla, matarla o dejarla ir, o no sé qué, pero te tranquiliza. Fíjate cómo una motivación que fue tus sobrinos hicieron que te enfrentaras. Esa es el mecanismo, buscar una motivación que te permita decir, bueno, ya no quiero más tener miedo a las arañas, porque yo ahorita te puedo decir, hombre, las arañas no te van a morder, no, o sea, es lo de menos, es verlas, se ven no desagradables. Entonces busca una motivación, y a lo mejor yo te estoy escuchando que ya la tienes, o sea, tú no quieres seguir teniéndole miedo a las arañas, ¿no? Tú no quieres que llegues a un lugar y que estés inspeccionando, porque llegas a inspeccionar el lugar y entonces tu miedo ya se apodera, ¿no? Como, no, ahí hay una araña, que además te las encuentras en todos lados, arañas hay en todos lados, o sea, es un miedo muy complejo, porque si le tuvieras miedo a los murciélagos, pues no estaríamos en problemadas, ¿verdad? Pero si le tienes miedo a las arañas, te las vas a encontrar. Entonces, busca una motivación, y que yo, Monse, te la escucho, y te escucho que ya no la quieres, que ya no quieres ese miedo en tu vida, que ya no quieres que te acompañe, ya no quieres que te limite. Me parece que estás haciendo muy buen trabajo también con tu miedo a fallar, y que te das cuenta que no es fallarle a los demás, es fallarte a ti misma. Estás haciendo muy buena chamba, Monse, estás teniendo muy buen contacto contigo, y desde ahí y en ese camino puedes evitar sentirte paralizada o incómoda en lugares en que podrías disfrutar de una buena charla, solo porque hay un animalito que está ahí impidiéndote relajarte y disfrutar de una linda tarde con alguna amistad. Entonces, la invitación sería que te acercaras un poco, acercarte un poco a una araña, no sería mala idea. Aproximaciones sucesivas, por ahí le llamamos los psicólogos, ¿no? Que es ir poco a poco acercándonos a lo mejor a arañitas chiquititas, que te permitan ir, no hay, el miedo no hay más que enfrentarlo, o sea, ese es el único camino, ¿no? Pero poco a poco, acercándote, a lo mejor ves a la arañita, te acercas y no te echas a correr ni la matas de inmediato. Acércate, contacta con tu miedo, respira, relájate, hasta donde quieras y digas, hoy tuve una araña cerca y no salí corriendo, detente, respira, y luego ya haz lo que necesites hacer. Y poco a poco, te decía, por aproximaciones sucesivas, vete acercando más. No a la tarántula, ¿verdad? Pero sí a las arañitas, para que poco a poco te des cuenta que lo puedes hacer, ¿no, Monse? No sé, gracias, pues, Monse. Gracias, Monse. Pues muy brevemente, ya para ir cerrando, Elsa, dos preguntas, inquietudes aquí en el chat. Una,
cómo se enfrenta el miedo, que de alguna manera ya lo mencionaste, no sé si quieres agregar algo más. Y la otra es qué tan diferente es el miedo al pánico. Bueno, sí, me gustaría esta parte el miedo al pánico, la diferencia, porque, miren, el miedo es una emoción que todos tenemos, es una emoción básica, o sea, es parte de nuestra vida, como lo mencioné en un principio. El pánico no. El pánico ya es precisamente un miedo que ha sido alimentado con muchas ideas irracionales. Entonces, el pánico sí nos lleva a estados físicos, fisiológicos que nos pueden provocar serios trastornos de salud. Y el pánico ya tiene que ver con ideas muy racionales. Por ejemplo, yo le puedo tener miedo a las víboras, ¿no? Entonces decir, bueno, a mí las víboras sí me dan mucho miedo, pero si yo entro a un salón de clases y de pronto veo un cinturón tirado, y pienso que es o sea, ya cuando yo ya le tengo pánico a algo, yo ya entonces comienzo a generar ideas irracionales y pienso que el cinturón tirado es una víbora y entonces me salgo. No, ya el pánico no me permite llevar una vida típica o la vida que yo quisiera llevar, porque ya el pánico sí me limita totalmente, ¿no? Precisamente vi un caso de una chava que le tenía pánico a las arañas. Y entonces vamos a ver la diferencia entre Monse, que le tiene miedo a las arañas y que se altera y que, ¿no? A alguien que le tiene pánico, se levantaba en función del pánico que le tenían. Entonces, imagínense que ella, la ropa que usaba, se ponía como ligas para que las arañas no se metieran entre su ropa. Y se ponía calcetas para tapar los pantalones y que no se metieran las arañas. Y se levantaba como barriendo para quitar de su camino las posibles arañas que estaban. Ella ya tenía pánico a las arañas y entonces vivía con aracnicida en la mano, ¿no? Entonces todo el tiempo se la pasaba regando aracnicida. Salía de su casa y antes de entrar a su camioneta le ponía aracnicida a toda la camioneta antes de entrar. Imagínense a lo que ella olía. Evidentemente ella ya no tenía vida social, o sea, ella se la pasaba encerrada en su casa, que era un espacio que ella tenía totalmente controlado con aracnicida y todo bloqueado y cerrado. Su oficina, me imagino, a donde iba, pues ha de haber olido horrible. Entonces ya no tenía amistades, Eso es lo que genera el pánico. O sea, una cosa es el miedo y dices, ay, bueno, continúo. Pero ya el pánico te limita y entonces ya vives en función de ese objeto que te provoca tanto temor, ¿no? Y entonces, entonces esta chava pues, estaba encerrada, con todo el tiempo pensando en cómo alejar a las arañas de su vida porque la atacaban, ¿no? Entonces, pues no sé si con este ejemplo queda como claro el miedo y el pánico. Y me parece, Elsa, si me lo permites, que habría que buscar ayuda profesional. Cuando estamos ante una situación de pánico, hay que buscar ayuda profesional. Bueno, pues con esto vamos cerrando la sesión. No sé si José Luis Palacio quieras cerrar la sesión o despedir a Elsa también, por favor. Nada más para saludar, mucho gusto, Elsa, qué bueno que nos acompañas y creo que el tema da para mucho más, ¿no? Como sí, que hoy fue es un muy tema cortito. Muy amplio. Así es. Por lo menos nadie le tiene miedo a los exámenes, parece ser. No, para nada. No, eso no sucede. Me gustó también algo que dijeron en el chat, que bueno, a veces el miedo es inevitable, ¿no? Y bueno, pues el miedo te pone alerta. Pero eso de hazlo y si tienes miedo, pues hazlo con miedo, creo que lo dijo Susi. Pues me parece que es muy, muy cierto, ¿no? O sea, si no hay más remedio, pues hay que afrontarlo. Y
Así es, así es. Y yo nada más, y esto no tiene que ver con el miedo, pero esto también, decían, oye, yo no hago ejercicio porque me da flojera. Y les digo, pues hazlo con flojera. También, ¿no? Hazlo Claro. con flojera. Entonces haz menos un ratito, pero hazlo con flojera. Entonces, no se trata de que, ay, no, voy a esperar a que se me quite la flojera para hacer ejercicio. Y no lo hacemos. Hazlo con flojera. ¿Te da miedo? Pues ve con miedo y enfréntalo, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elsa, y Un ojalá placer. se repita más adelante. Con todo Gracias. gusto. Claro que Cuando sí. ustedes me inviten, con todo gusto. Otra invitación seguramente habrá de nuestra parte. Muchísimas gracias, Muchas gracias. querida Elsa. Un Gracias, gusto verte. gracias. Te mando un Igualmente, abrazo y un Monse, un beso. abrazo.